Bienvenidos a la cuarta parte del tutorial del zombie. En este video vamos a estar haciendo el chaleco y el pantalón. Vamos a empezar con el pantalón en color azul si quieren. Las partes que están en más oscuros, acuérdense que yo les dije en el primer video de que lo hice con témpera, son más que todo detalles y para que parezca sucio. Bueno, empezamos con el pantalón haciendo 24 puntos cordones. Bien, después de hacer los 24 puntos cordones, vamos a cerrar el círculo. Antes de eso pueden medir con el muñeco de que el contorno del cuerpo sea el correcto. De esta manera. Al cerrar vamos a continuar tejiendo en espiral y vamos a hacer desde la vuelta número 2 hasta la vuelta número 6 un medio punto en cada punto. Nos debería quedar en total 24 puntos. Normalmente siempre yo trabajo con puntos cordón porque me gusta más cómo queda el resultado. También la otra opción es hacerlo con cadenas. Pero bueno, me parece que es más lindo de esta manera. Bueno, voy a hacer así hasta terminar la vuelta número 6. Bien, acabo de terminar mi vuelta número 6. En la vuelta número 7 vamos a hacer 3 cadenas y nos vamos a saltear 12 puntos. Y terminamos la vuelta haciendo 12 medios puntos y 3 medios puntos sobre la cadera. Nos debería quedar en total 15 puntos. Bien, y ahora lo que vamos a hacer es continuar el largo que quisiéramos, esta pierna. Bien, en mi caso yo hice en ambos lados, desde la vuelta número 8 hasta la vuelta número 15, de uno de los lados de las piernas. En la última vuelta le hice todo punto cangrejo. Y en el otro lado, en la vuelta número 11, le hice un
agujerito, que es este. Básicamente agarré, me salteé 2 puntos, hice 4 cadenas y después en la vuelta número 12, en esas cadenas hice 2 puntos. Bueno, vamos a empezar primero con esta, así después les muestro en la última vuelta este punto. Así que vamos a tejer desde la vuelta número 8 hasta la vuelta número 14 un medio punto en cada punto. Bien, acabo de terminar mi vuelta número 14 de este lado de mi pierna. Bueno, así es como va quedando para que se den una idea. Y ahora en la vuelta número 15 vamos a hacer el punto cangrejo. Para los que no sepan cuál es el punto cangrejo, es básicamente el medio punto, pero en vez de ir el lado que normalmente hacemos, que en mi caso es este lado, trabajamos para el otro lado. O sea que en este mismo punto donde dejamos, ahí vamos a hacer el primer punto. Y vamos a trabajar toda la vuelta de esta manera. Bien, ya hicimos los 15 puntos, así que ahora lo que vamos a hacer es cortar y vamos a cerrar. Después vamos a ocultar el hilo. Bien, este es el resultado final. Ahora vamos a continuar con el otro lado de la pierna. Bien, este es nuestro lado de atrás, que es donde empezamos. Acá es donde está nuestro hilo, que todavía yo no lo oculté. Ahí vamos a empezar. Vamos a hacer exactamente lo mismo que del otro lado. Teníamos que hacer 12 medios puntos y después los 3 medios puntos sobre la cadena. Bien, estas son nuestras 3 cadenas. Yo lo que voy a hacer es agarrar esta hebra que está acá al costado y junto con el primer punto de la cadena voy a hacer un medio punto. Esto es básicamente para evitar que queden huequitos. Lo hice medio ajustado por lo que veo. A ver.
Continúo haciendo otro medio punto en otra de mis cadenas y después el último cadena también agarro otra hebra del costado de mi pantalón para evitar que haya huequitos después. Es más o menos lo mismo que hicimos en la entrepierna del cuerpo. Y acá colocamos nuestro marcador. Esta sería la vuelta número 8 y vamos a continuar hasta terminar la vuelta número 10, porque después de eso en la 11 les explico la parte del huequito. Bien, acabo de terminar la vuelta número 10. Ahora en la vuelta número 11 vamos a continuar tejiendo con medios puntos. Bien, como les había dicho, esta es mi parte de atrás. Ahí hice, a ver, 9 medios puntos, 9, 10, acá 10 medios puntos. Me voy a saltar 2 puntos, son esos dos. Voy a hacer 4 cadenas. Y continúo tejiendo los últimos 3 puntos. Y ven, así va quedando el huequito. Ahora en la vuelta número 12 vamos a también continuar tejiendo todos con medios puntos. Y adentro de la cadena vamos a hacer 2 medios puntos. Que son los puntos que nos habíamos salteado en la vuelta anterior. Yo la cadena la hice más grande porque creo que mi huequito que se abra un poco más, por eso le hice 4 en vez de 2 cadenas. Bueno, y así es como quedaría. Bueno, y ahora continuamos hasta la vuelta número 15 y de ahí cortamos y cerramos. Y escondemos nuestros hilos. Bien, y este es el resultado final del pantalón. Yo ya oculté los hilos. Bueno, y después si quieren le pueden hacer los detalles con témpera, como hice acá. Como si tuviera acá los bolsillos de atrás arrancados. Le hice como un borde para que parezca que esté más sucio. Acá en la parte del hueco también lo pinté de más oscuro para que se viera sucio, así como un poquito de manchitas en general. Pues bueno, es un zombie. Bien, para el chaleco. En el caso anterior yo utilicé el color gris, en este voy a utilizar el violeta porque quiero hacer una versión femenina del zombie. Básicamente consta de 3 partes. Tenemos la parte de atrás, que es esta parte, y después la parte del chaleco de adelante, que son 2 partes. Se trabaja en recto y yo utilizo una combinación entre medio punto y medio punto invertido. Si no saben qué es el medio punto invertido, les voy a dejar el video explicativo acá en una esquinita para que lo puedan ver y puedan entenderlo. Obviamente es opcional y ustedes pueden trabajar, si no todo, con medios puntos. Pero bueno, a mí me gusta más que quede la parte del derecho de un lado y la parte de atrás del lado de adentro, como se ve acá.
Bueno, vamos a empezar con el chaleco de la parte de atrás. Vamos a hacer 12 puntos cordones. Y después vamos a hacer una cadena. Y ahora vamos a trabajar en recto, o sea que solamente de este lado vamos a hacer desde la vuelta número 2 hasta la vuelta número 5 un medio punto en cada punto, una cadena y vamos a girar. Y vamos a estar alternando entre una vuelta con medios puntos y otra vuelta con medios puntos invertidos. Y giramos. Bien, en la siguiente, en la vuelta número 3, vamos a hacer todos medios puntos invertidos. Bien, y como último una cadena y vamos a girar. Y así vamos a repetir hasta llegar a la vuelta número 5. Bien, acabo de terminar la vuelta número 5. En la vuelta número 6 vamos a hacer. En esta vuelta también trabajamos medio punto común. Vamos a empezar a hacer 2 puntos enanos. 8 medios puntos. No eran 8, eran 10 medios puntos. O sea que hasta terminar todos los puntos. Y ahí hacemos una cadena y giramos. Ahora trabajamos con medio punto invertido. En esta vuelta nos debería quedar en total 12 puntos. Ahora en la vuelta número 7 vamos a empezar haciendo 2 puntos enanos. 8 medios puntos. Hacemos una cadena y giramos. En la vuelta número 8, que vamos a trabajar con medio punto normal, vamos a hacer un medio punto, una disminución, 2 medios puntos, una disminución, un medio punto, una cadena y vamos a girar. Nos debería quedar en total 6 puntos. Acuérdense que para plano yo siempre trabajo con la disminución común, no la disminución que usamos para los amigurumis. Cualquier cosa también les dejo el video explicativo acá en la esquinita. En la vuelta número 9 vamos a hacer 2 medios puntos invertidos, una cadena y giramos. Y en la última vuelta, en el 10, hacemos 2 medios puntos y una cadena.
Vamos a cerrar. Vamos a continuar de vuelta, pero de este lado. Para eso vamos a empezar 2 puntos, o sea, tenemos, esta es nuestra vuelta número 8. Tenemos acá un punto y acá el otro punto. Ahí, en ese punto, vamos a colocar, vamos a empezar con nuestro hilo, a hacer 2 medios puntos, una cadena y giramos. Y en la última vuelta, que es la 10, hacemos 2 medios puntos y una cadena y luego cerramos. Bien, y este es el resultado final de la parte de atrás de nuestro chaleco. Bien, para nuestro chaleco delantero vamos a hacer 2. Vamos a empezar haciendo en la primera vuelta 8 puntos cordones y una cadena. Bien, desde la vuelta número 2 hasta la vuelta número 5 vamos a hacer un medio punto en cada punto, una cadena y vamos a girar. ¿No? Deberían quedar en total 8 puntos. En la vuelta número 2 es importante que si van a trabajar con medio punto invertido, que uno de los lados en la vuelta número 2 empieces con medios puntos comunes y en la otra versión del otro lado empiezas en la vuelta número 2 con medio punto invertido. Esto nos permite que nos queden este lado, que es el derecho. Si nosotros empezamos en la vuelta número 2 con invertido, nos quedaría idéntico a la parte de esta parte, nos quedaría la parte de adentro en medios puntos comunes. Acabo de terminar la vuelta número 5. En la vuelta número 6 vamos a hacer 2 puntos enanos, 6 medios puntos, una cadena y vamos a girar. Nos debería quedar en total 8 puntos. En la vuelta número 7 vamos a hacer 6 medios puntos. En la vuelta número 8 vamos a hacer un medio punto, una disminución, 2 medios puntos. Nos debería quedar en total 4 puntos. Hacemos una cadena y giramos. Y en la vuelta número 9 nos vamos a saltear un punto y vamos a hacer una disminución y un medio punto, una cadena y giramos. Nos debería quedar en total 2 puntos. Y en la última vuelta, en la vuelta número 10, vamos a hacer 2 medios puntos. Bien, y este es el resultado final. Cortamos, cerramos y vamos a hacer la segunda parte. Bien, volví a repetir
el chaleco, la parte de adelante. Como dije, iba a ser la vuelta número 2 en medio punto invertido, y para que entiendan bien a qué me refería hace un ratito, este es el anterior, que es el que hicimos juntas en el video. Acá es donde empezamos, mientras que en el otro empezamos también de este lado, pero verán que esta es la parte de adentro del chaleco. Pero si yo lo giro, tenemos el derecho invertido. Acá tenemos nuestra sisa y acá tenemos nuestra sisa, y esta es la parte del cuello. Primero vamos a unir acá los costados con la parte de atrás del chaleco. O sea que nos tiene que quedar así. Vamos a coser acá y coser acá, y también acá en la parte de arriba, que serían los hombros. Ahí también vamos a coser. Bien, una vez que hayamos cosido todas las partes y hayamos escondido todos nuestros hilos, yo acá no corté, y la idea es hacerle todo un borde al chaleco. Con medios puntos. Bien, y este es el resultado final del chaleco. Bueno, como verán en el otro también le hice los mismos, parecido a los detalles del pantalón, con témpera. Le pinté para que parezca, está sucio, está roto. Bueno, espero que les haya gustado este tutorial. Si les gustó, no se olviden de suscribirse, darle like o dejar algún comentario, me ayudaría un montón. Y bueno, ya en el próximo video vamos a hacer los ojos, la ceja y los detalles de la cara, la nariz, la boca, el pelo. Bueno, nos vemos, hasta luego.